Ahí estoy grabando. Bueno, vamos a correr acá. ¿Ven ahí más o menos todos? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe, se ve. Bueno, supónganse que tienen este equipo, o sea, este proceso, sacaron ustedes las corrientes que necesitan hacer optimización de redes. Son 3 corrientes calientes y 2 corrientes frías, ¿sí? Bien, colocan los valores, o sea, traspasan los MSP por un lado, las temperaturas por el otro, de cada corriente, y con eso pueden calcular los calores de cada corriente, ¿sí? Eso es lo primero que se hace. Luego de eso, tenemos las corrientes calientes y las frías, y tenemos la diferencia. La sumatoria de todas nos da 50 kilowatts. O sea que el sistema necesita retirar 50 kilowatts. 50 kilowatts es la cantidad de calor que sobra en el sistema y que hay que retirarlo sí o sí. Luego de eso, de cada intervalo, colocan la flecha. Eso ya lo vimos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? En este ejercicio ponemos los intervalos, o sea, ponemos las corrientes, hacemos el diagrama con 5 grados de diferencia entre la fría y la caliente, y tiramos líneas de intervalo que comprenden tiramos una línea cuando una de las corrientes termina, o cuando una corriente empieza. Entonces, acá tenemos una, acá arranca una, y arranca esta también, tiramos otra línea, acá termina esta, tiramos otra línea, y así sucesivamente vamos haciendo hasta completar. Esos son todos los intervalos que tengo. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta ahí? Estoy haciendo una repetición, recuento de lo que se dice en los videos. Una vez que hace eso, se obtienen 8 intervalos, estas son las temperaturas de los intervalos, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es sumar los calores, o los FSP, mejor dicho, de cada uno de los intervalos, y multiplicarlos por el delta T de ese intervalo. De esa forma voy a obtener cómo son los delta T de cada uno de los intervalos. Acá tengo 75 negativos, 190 negativos, 60 negativos, 60 negativos, 55, 70, y así sucesivamente, ¿sí? Con eso ya tengo todas las corrientes, pero en todos los intervalos, todas las corrientes, todos los intervalos, voy a hacer el diagrama de cajas. El diagrama de caja, pongo los intervalos, tal cual los calculé, que son todos estos, y bueno, como son todos negativos hasta acá, tengo varias alternativas. Puedo poner una utilidad acá sola para este, y después otra utilidad para este, y que abarque todo. Bueno, puedo usar varias estrategias. Esta parte, como dijimos, depende también de qué es lo que estoy haciendo. Si ya tengo las utilidades, uso las utilidades que tengo preferentemente. Si no, en su defecto, elijo una utilidad. Normalmente la utilidad a elegir sería lo ideal, que fuera la menor temperatura posible. ¿Por qué? Por una cuestión de eficiencia energética. Entonces pongo acá 285 y acá saco 335. ¿Qué hago? Con 285 saturo toda esta corriente, y a partir de esta corriente, todos estos intervalos, y a partir de este intervalo se hace positivo todo. Este es un caso muy particular porque es todo negativo, todo positivo. Podría ser distinto, podría haber algún positivo acá, por ejemplo este, y yo voy, acá tengo algo de positivo y después sigo. Se puede, podría ser, eso depende de cada situación. Vamos a ver que no entiendo. Bien, una vez que hice eso, ¿me están siguiendo? Saco la temperatura de pinch, que es el punto donde acá se corta el flujo de energía, ¿sí? Que básicamente es cuando el fin del intervalo que se satura. El fin del intervalo que se satura. En este caso el de 105 y o sea, entre 105 y 100, porque todo depende de cada una de las extremos o sea, de las escalas,
105 en la escala caliente, 100 en la escala fría, la diferencia me da 102,5. O sea, esa es la temperatura de pinch. Como acá vimos que era 335 y arriba era 285, entonces acá puedo poner, para empezar a calcular, para empezar a trabajar, la temperatura de refrigeración, o sea, la cantidad de calor, perdón, de refrigeración y la cantidad de calor de calefacción. Y después lo que voy a hacer es el diagrama de entalpía de temperatura ya directamente con una matriz. Con un vector. Cálculo las entalpías. Bueno, esto es cálculo matemático. Ni más ni menos. A ver, vamos a seguir hasta que lo graficamos. Graficamos. Aquí está. Graficado. Lo que hago yo una vez que tengo esto es corroborar que sea el pinch sea exactamente igual al pinch que yo tenía originalmente. ¿Sí? Y a su vez, como les dijimos antes, era la diferencia esta y la diferencia esta, que ahora acá se grafica muy feo porque debe tener un problema mi placa de red. Ahí se acomoda. La diferencia esta, como decía, y la diferencia esta, entre esta y esta, es la diferencia de las calientes y abajo la de las frías. Después, si hago un zoom sobre la temperatura, puedo ver cuál es mi temperatura de quiebre de las calientes y de la fría, y con eso puedo verificar si lo que saqué en el diagrama de cascada es igual a este. Tienen que ser iguales. Si no son iguales, alguien se equivocó. Después acá hay un gráfico que es el de la curva compuesta, pero yo no lo estoy dando ahora, para no bolearlos tanto, es interesante, pero no hace mucho a la opción. Bueno, normalmente cuando planteamos redes, hacemos una opción de mínima, o sea, ¿qué pasaría si no intercambiamos nada de energía? O sea, el juego de las corrientes acá es usar las corrientes para tratar de tener, con ese juego, la mayor transferencia de calor entre corrientes. Entonces, ¿qué pasaría si yo, en vez de transferir calor entre corrientes, no transfiero, sino solamente transfiero calor a las utilidades, solamente? En ese caso, puedo calcular y me sirve, ¿para qué? Y para ver cuánto es la diferencia que obtendría, cuánto es la diferencia que obtendría si yo agarro intercambio calor a no intercambiar calor. A ver, sigamos. Entonces hago el diagrama de cajas, como se explicaba. Ese diagrama de caja es agarrar la corriente fría y saturarla, con lo que, y empezar a intercambiar. ¿Sí? ¿Sí? Con eso, a ver, hago un intercambio mínimo, era porque el ejercicio originalmente era así. Bien, esa sería la red actual. En el planteo original decía que solamente intercambiaba un porcentaje, así que esto lo voy a pasar. Saca todo el costo de la opción 1. La opción 1 es una red como si estuviera una planta andando y tiene un solo intercambio de calor entre corrientes. ¿Sí? Por eso hace ese cálculo y esa red. Para ver, esa es la situación original, la situación de máxima eficiencia es la que nosotros tenemos que calcular con el algoritmo. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, hacemos primero el número mínimo de intercambiadores, que se hace con esta caja, se coloca la utilidad caliente,
la utilidad fría y se trasladan, ¿sí? Tengo 400, perdón, tengo 285, 680, y voy cruzando las corrientes de manera de poder tener la cantidad saturadas todas las corrientes. Arriba del pinch, ¿cómo quedaría? Eso hasta ahora, ¿hay alguna duda? Y debajo del pinch, ¿cómo quedaría? De ahí le queda que el número mínimo de intercambiadores, perdón, el número mínimo lo sacaron acá, 5. Si me equivoqué. Perdón, número mínimo es 6. Después por arriba y por debajo le da 5 por arriba y 4 por debajo. La suma de los dos le da 9. Entonces yo tenía 6 menos 9, nos quedan 3 loops. ¿Sí? Como nos quedan 3 loops, hay que abrir. Acá quería detenerme a ver que este ejercicio es un poco diferente y nos costó bastante realizarlo. Y estuvimos bastante tiempo buscándole la vuelta y después hubo varias versiones, por eso la versión que ven ustedes acá es la versión 9. Algunas cuestiones a saber. Esta es la temperatura de pinch, ¿sí? ¿Está claro? Esta es la temperatura de pinch. Bien. ¿Se acuerdan que hay una cosa que yo dije y digo siempre que por arriba del pinch solamente hay heater. Por abajo del pinch solamente hay cooler, ¿sí? No puede haber un cooler acá y no puede haber un heater acá. No puede haber. No puede haber, si no está mal hecho el ejercicio. ¿Está claro? Cuando hacen ustedes la combinación de corrientes, fíjense qué pasa. Ustedes tienen una sola corriente original, la 5, con 15, ¿está claro? Y tienen la corriente 4, la corriente 3, la 4 es esta, la corriente 3 con 4 solamente. Tienen también la corriente 2 con 8, MSP, ¿no? Y tienen la corriente 1 con 5, o sea, tienen 3 corrientes y una sola corriente, perdón, 2 corrientes, una sola, o casi una sola, una corriente caliente, sí, fría que se calienta, y otra corriente más, ¿sí? Y otra corriente más, o sea, tienen 3 corrientes y acá tienen 2 corrientes. A ver, ¿qué problema surge de esto? Y acá está el problema grave. El problema siempre se da en el pinch, cuando ustedes tienen que hacer match entre corrientes. Supónganse que ustedes dicen, esta corriente la voy a cruzar, o mejor dicho, esta corriente la voy a cruzar con esta corriente. ¿Sí? Perfecto, no hay ningún problema. El problema es que cuando la cruzaron a esta corriente con esta corriente, ¿cómo hacen? Supónganse que esta segunda corriente se cruza con esta corriente. Si ustedes hacen eso, ¿qué va a pasar? Esta corriente y esta corriente va a gastar el único cartucho para llegar acá al pinch. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que va a faltar una corriente para llegar a esa temperatura, porque van a intercambiar este desde acá en adelante, este desde acá en adelante, y este va a quedar sin intercambiar, con lo cual no van a poder cerrar las corrientes. Es por eso que si ustedes se fijan, esta corriente viene así, y acá hay un desvío, es un split. ¿Se acuerdan que yo los dije? Para eso sirve muchas veces el split. Este tiene 15, es grande, ¿sí? Entonces ustedes pueden dividir el split, hacer un split. ¿Para qué sirve el split? Derivan una parte de la corriente. ¿Para qué? Para que pueda intercambiar calor, por ejemplo. Esta con esta parte de la corriente es como si fuera una B, un tubo divisor.
el mismo caño, lo dividen en dos. Entonces, esta corriente, fíjense, con este caño divisor se llega hasta o sea, intercambia calor, va a subir en la temperatura, y vamos a sacarla de este lugar. O sea, el problema es llegar a esta temperatura, a la del pinch. Después del pinch hay otro planteo. O sea, arriba del pinch, abajo del pinch. Como ustedes necesitan que estas tres corrientes lleguen a esta temperatura, las tres, esta y esta, lleguen a esta temperatura, necesitan agarrarse de una corriente fría que necesite calor a esa temperatura de salida, ese delta T de salida, para que entre esta, por ejemplo, y esta haya un delta T de 5 grados Fahrenheit. Entre esta y esta hay un delta T de 5 grados Fahrenheit. Entonces fíjense cómo queda el esquema. La corriente 4 se intercambia con la corriente, perdón, la corriente 3 se intercambia con la corriente 4, pero con esta rama de la corriente 4. Entonces acá sale y se despega esta corriente de la temperatura de pinch, y esta corriente le permite llegar a la temperatura de pinch. En el caso de esta corriente, también con la otra rama de la misma corriente, que está a la misma temperatura, está a esta temperatura. De esa forma, esta llega al valor, y esta le permite despegarse también. Este no tendría problema, pero... Y me queda esta otra para unirlo a esta y terminar el trabajo en esta corriente también. De lo contrario, no podrían hacer el empalme, ¿sí? Y se quedarían ahí. Les digo porque estuvimos renegando bastante para encontrar el split adecuado para poder hacerlo. Y por eso esto es distintivo. Y después, ¿qué hacen? Fíjense, lo hacemos hacer, incluso este split que se hizo acá, esa división que se hizo acá, que es, vuelvo a decir, un caño, o sea, viene el caño principal y sacan un caño paralelo para que haga un trabajo. Ese caño que se dio, que se calentó un poco con esta corriente, le sobra, calienta esta corriente, o mejor dicho, se calienta esta corriente con esta energía. Y después que terminó de hacer eso, que ya tiene una temperatura determinada, se vuelve a unir. O sea, hace una derivación, hace lo que tiene que hacer, y vuelve a unirse en la corriente. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿cómo sé a cuántas corrientes, o sea, cuántas corrientes puedo unirle a una rama del split? Por ejemplo, a esa que estoy explicando recién. No me doy cuenta. ¿Cómo se...? Por ejemplo, a esa rama, la de la corriente 4, Sí. que usamos el split. Ahí le conectamos dos corrientes, por ejemplo. O sea, en realidad con la 2 y la 5 le conectamos. La 2 y la Correcto, 1. la 2 y la 1. Sí. Pero lo que es importante es conectar lo que fue importante es conectar la 2 con ese split. Porque de lo contrario hubieras tenido tres corrientes que tienen que llegar a 105, y vas a poder hacerlo con una de las corrientes, por ejemplo con esta, lo ibas a poder hacer con esta. ¿Sí? Y esta lo ibas a poder hacer también. Pero como esta corriente cuando se calienta se despega de ese valor, se despega el valor de 100 que tiene en el pinch, ¿se entiende? Porque se calienta un poco, aunque sea un poquito, esta queda huérfana, no tiene forma de llegar a 105, no hay forma de que llegue. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo pueda llevar, no tiene no tiene posibilidad. Si lo ponemos, por ejemplo, supónganse que no estuviera esto, háganse la idea imaginaria de que esto no está, que no existe. ¿Sí? Y ustedes conectaron solamente esta corriente acá. Esta se despegó. O sea, esta estaría más abajo, digamos. Arrancaría, tendría como este tiene 15, el salto térmico que le va a provocar una corriente de 4 es pequeño, porque tiene un gran FCP, o sea, una gran caudal. Al tener un gran caudal, este tiene un menor caudal, esta va a bajar mucho la temperatura, pero esta
no va a subir mucho la temperatura porque acuérdense que es FCP delta T. O sea que si el FCP es grande, el Q es el mismo que del otro lado, el delta T es pequeño. ¿Sí? Entonces va a tener un poco salto. Pero ustedes van a tener, si quieren, que esta se llegue acá, van a tener que empalmarla a continuación. Y si le empalman a continuación, ya se despegó. O sea, me refiero que ya no tiene 100 grados, va a tener 102, 103. Con lo cual van a tener una violación del delta T mínimo. Porque no van a llegar a 105. Porque el salto térmico es 2 grados. O sea, es 5 grados Fahrenheit. Ese salto térmico que necesitan para que se produzca, hace que la corriente tenga que tener 100 para que ésta tenga 105. No puede no tener 100. Y si ya se intercambió con esta, no tiene más temperatura posible. Es medio complicado de verlo, ¿no? Pero, entonces, ustedes tienen que tener al menos la misma cantidad de corrientes calientes que las frías, y si no las tienen, acá arriba, ¿no? Si no las tienen, tienen que hacer un split. ¿Está claro? Tienen que dividir corrientes. ¿Cómo ven? ¿Cuál es el valor a dividir? Y bueno, tienen que jugar un poco. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, ustedes saben cuál es la regla acá. ¿Sí? Acá arriba, ¿cuál era la regla? FCP de las calientes, ¿cómo era respecto al FCP de las frías? ¿Se acuerdan que lo vimos? Se los proyecto para que lo veamos y que no me digan, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Cuando hicimos, perdón, ¿me ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Ven? ¿Me están viendo o no están viendo lo que estoy haciendo? Se ve el MatCat, profe. Ah, no lo compartí. ¿Ahí ven? ¿Un PowerPoint? Sí, sí. Bueno. Veamos esto. Acá tiene que estar por acá. Acá está. Fíjense, arriba del pinch, el FCP de las calientes tiene que ser menor o igual que el FCP de las frías. Y abajo del pinch, el FCP de las calientes tiene que ser mayor o igual que el FCP de las frías. Entonces, si ustedes, vuelvo a compartir pantalla, vamos al marcador. Si ustedes acá tienen que hacer, estas tienen que ser más chicas que esta. Entonces yo tengo que largar este split con un valor tal que la que tenga que intercambiar, esta sea más grande. Es decir, si yo tengo que intercambiar acá con esta que tiene 8, esta corriente tiene que tener un valor mayor. ¿Sí? Fíjense acá, de los 15, esta es de 10 y esta es de 5. Esta, acá. O sea, yo divido una corriente de 10, una corriente de 5 y después la vuelvo a juntar. ¿Sí? ¿Para qué lo hago? Porque con la corriente de 10, la de 8 yo la puedo saturar. O sea, yo la puedo intercambiar calor. Y a su vez después puedo intercambiar esta de 5 también, el remanente que tiene. ¿Se entiende? ¿Se entendió o hablé en chino? Sí, profe, se entendió. ¿Lo podés entender lo que me preguntaste o no? Sí, mi duda era cómo sabía si quedaba, digamos, energía remanente para conectar con otra, pero me fijo, digamos, en el 10, en el valor de la rama de esa split. ¿Me Claro, fijo 10, ahí? claro, 10 y 5, esto lo tenés que definir vos. ¿A cuánto le das? Claro. Le podíamos haber dado 9 y hubiera estado bien. Le podíamos haber dado 8 y hubiera estado bien. Si se le dio 10, Claro. porque se probó.
que para qué servía, un poquito. Siempre tiene que ser mayor que 8, Tiene que ser digamos. mayor. Fíjate, esta de 5, esta rama, fíjate si se intercambia con un intercambiador que tiene 4. Y está bien también, porque es mayor. ¿Se entiende? Entonces cumple Sí, la sí, ahí se función. entendió, profe. Yo sé que esto es un poco complicado. Cuando haces split es complicado resolver. Por eso quería mostrárselo. Tendrían que intentar hacerlo. Está bueno como ejercicio. ¿Ve? Acá dice, la misma se ha dividido a partir de una válvula de paso en dos corrientes de menor capacidad calorífica inicial a los fines de resolver el problema. Que el problema, acá está. El problema es ese que les decía. ¿Sí? Bueno, después plantean el número de loop. Y fíjense acá en este caso la cantidad de loop. Hay 3 loops. ¿Sí? En realidad hay 4 loops, pero una dependiente de la otra. Así que son 3. Vamos a verlas en detalle. Por eso este es un ejercicio bien complicado. Bueno, este es el estudio. Ahí sacamos la red más eficiente. ¿Cómo verificamos una red? ¿Cuál es la red más eficiente? Esa es una pregunta base. ¿Cómo verificamos que la red sea la más eficiente? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo saben si llegaron al resultado correcto en la red más eficiente? ¿Alguien me puede...? Que los resultados coincidan con el arreglo de cascada. Claro, que los resultados coincidan con el diagrama de cascada. ¿Y cuál es el resultado que tiene que coincidir con el diagrama de cascada? El calor que le suministra el heater y el que saca el cooler. Exactamente, exactamente. Si se fijan acá, 285 es el único cooler que hay, perdón, heater que hay, 285, y hay 2 coolers, uno acá y uno acá. Uno es de 240 y el otro es de 75. La suma de los dos da el valor del diagrama de cascada. ¿Se entiende? Si les da eso, o sea, si la suma de los coolers y la suma de los heaters le da lo mismo que lo que tiene que sacar, lo que tiene que colocar de energía en los heaters y lo que tienen que sacar de energía en los coolers, está bien. Está bien. Salvo que le hayan errado al cálculo, ¿no? O sea, hayan hecho y por casualidad les dé. Bueno, eso. Este tipo de ejercicio no es necesario hacerlo en computadora. ¿Sí? Si les toca en el parcial, lo pueden hacer a mano, directamente. Porque son calculitos de sumas, restas. No hay mucho. No hay que hacer cosas. Los gráficos se pueden hacer a mano, son mucho más fáciles que hacerlo en un MATCAD, ¿se entiende? Entonces lo pueden hacer directamente a mano y listo. ¿Sí? Eso es para que no les lleve más tiempo de lo que tiene que llevarle. Si les pido algo simple, háganlo simple, háganlo a mano, y después sacan fotos y chao, suben eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, acá hay un estudio técnico de la máxima eficiencia, se calculan cada uno de los intercambiadores, toda esa parte no tiene mucho sentido en el algoritmo, porque es calcular cuánto es el tamaño, el área de cada equipo, y con eso sacar todos los intercambiadores, cuánto es el costo en dólares de los intercambiadores. Bueno, hay una parte de costos, digamos. Acá van a romper el primer loop. ¿Sí? Elegimos el loop que vamos a romper, es este loop. Hace así, hace así, hace así, hace así, y hace así. ¿Sí? Elijo el intercambiador más pequeño, que en este caso un cooler. En esto es igual que el ejercicio del examen, justo coincide, ¿no? Bueno, sacan el equipo, hacen el caminito, ¿sí? 75 menos 75, acá le suman 75, acá le restan 75 y acá le suman 75.
Una vez que calculan eso, calculan cada uno con esos nuevos valores. Entonces este tiene 315, y bueno, los otros, lo que quedan los otros. O sea, este queda con 45, este queda con 195, este queda con 0. Se va. Entonces, calculan los equipos, y ahí están los intercambiadores con sus valores, ¿sí? Ahora, por una extraña causa, tengo problemas con la... me cambian... Tengo problemas con la cosa que los números se modifican. Bueno, y acá están todos los intercambiadores. Esto que ahora se ve muy feo porque tengo problemas con... Ahí está, un poquito para que se vea un poquito mejor. ¿Ve? Y acá ustedes lo que tienen que hacer es, calculan cada uno del equipo y ponen las temperaturas. Yo les recomiendo que hagan estos cuadraditos. Son muy visibles y muy fáciles. Ustedes acá pueden ver. Sale a 112, entra a 120. ¿Conserva el delta T de 5 grados? Sí, en este caso sí. En este caso, también 5 justo. En este caso, ¿conserva o no conserva? Sí, porque es 87, perdón, no conserva. Ah, sí, grados centígrados. En el otro son grados Fahrenheit. Y acá 87. Esto me parece que lo tomó como grados, pero un cachito. Déjenme ver una cosa. Ah, está todo, este ejercicio está todo calculado en grados centígrados. Pero el delta T mínimo que ponen es 5 grados centígrados. Que es un poco alto. Pero bueno, no hay problema. Entonces en este caso, en el intercambiador 4 tenemos el cruce de temperatura. ¿Por qué tenemos el cruce de temperatura? Porque acá dijimos, este es el intercambiador 4, 85,5, 90. ¿Se entiende? Acá hay 2 grados y medio. Acá hay una violación. Acá no hay violación, acá no hay violación. Acá 80, 99, tampoco hay violación. En este sí hay violación. Entonces acá, sigo con los problemas de que no muestra mucho. Hay una violación, entonces debo agregar energía para salvar el cruce. ¿Cómo lo hago? A través de un pad. ¿Cuál es el pad que vamos a proponer? Y bueno, el pad que vamos a proponer va a seguir saliendo de acá, pasando por el equipo que viola, que es el intercambiador 4. El intercambiador 4 es este. ¿Sí? Este es el intercambiador 4, el que tiene la violación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer sumo QE al cooler, resto QE, sumo QE, resto QE y sumo QE. Fíjense que la característica del pad es que siempre están sumando acá y acá. Es una característica. Si no suman, algo raro hay. Siempre suman. Siempre suman. ¿Por qué? Porque distribuyen energía, perdiendo más energía, o sea, generando más cantidad de calor y de frío en las utilidades. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Hago este cambio para eso. Y con eso calculo cómo levanto el delta T mínimo. Una vez que saco ese QE, está calculado acá arriba el QE. ¿Cómo lo calculo? Y bueno, agarro. Acá, para que no haya violación de delta T mínimo, esto tendría que ser 85, no 87,5. Este es el que está complicado. Entonces, hay una violación, lo paso a 85 a esa corriente, y por lo tanto tengo que calcular cuánto es la cantidad de calor para que esa corriente solamente se le quite o se le agregue energía. Son 15 kilowatts. Entonces, ese QE es 15. Entonces, sabiendo que ese QE es 15, acá cuando sumo, 315 menos 15, perdón, más 15, 330. Y así sucesivamente en todos ellos. Les resto 15 acá, que quedan 30, les sumo 15 acá, que queden 210, les resto 15 acá, que queden 40, y le sumo a este 15 que queden 300.
Recalculo todos los equipos y me fijo cómo están. Este está con un salto térmico bueno, este también, esto también, tiene 5 grados, pero sirve. Este también, este también, este también, este, que estaba complicado, está bien, este está bien, y este está bien. Entonces levanté el problema. ¿Se entiende? Con lo cual me queda configurada la red nueva así, con ese salto. Y con todas las temperaturas, ahí se colocan todas las temperaturas. Bueno, evidentemente eliminé un loop, tengo 3 loops, me quedan 2 loops por eliminar. Bueno, acá saqué el cálculo del costo económico de ese segundo equipo, y acá rompe el segundo loop. ¿Sí? ¿Qué agarra? Agarra un loop, que es este en este caso, es así, 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 ahí y ahí. ¿Se ve? ¿Lo ven? O sea, partiendo de cualquier lugar, de acá, hacen así, siguen hasta acá, vienen acá, van hasta la otra unión, vienen acá, van hasta esta unión, vuelven acá, y vuelven acá, donde partieron. ¿Se entiende? ¿Lo ven o no? ¿O ya se quedaron dormidos? ¿Eh? Sí, se entiende, profe. Bien, bueno, este es el esquema original. Se le saca este intercambiador que es de 30, se lo elimina, y se distribuye más 30 acá, menos 30 acá, más 30 acá. ¿Sí? Con eso recalculo y veo si hay violación. Y veo que acá tengo 100 de entrada y 100 de salida, o sea, salen a la misma temperatura. ¿Está? Acá está bien, acá está bien, acá está bien, acá está bien, acá está bien y acá está bien. El I3, intercambiador 3, es el que está complicado. Hago exactamente lo mismo. Genero un pad desde el cooler al heater. Acá está el pad, un pad menos rebuscado que la otra vez. Tengo que pasar por este equipo que es el que está complicado, entonces le resto más QE, menos QE, fíjense, más QE. Le sumo 30 kilowatts. ¿Por qué? Porque acá me da que tiene que tener al menos la temperatura de salida de corriente caliente se propone en 105. Entonces, esta corriente tiene que salir a 105 y esta tiene que entrar a 120, entonces calculo, como esta es una corriente de mucho caudal, 8 de FCP, me da 30 kilowatts. Me da más que en el otro caso. Con eso lo pongo y calculo a continuación calculo el sistema y acá no está el cálculo de todas las corrientes para ver cómo da, pero a continuación se ponen todas las temperaturas. Acá están las temperaturas de todas las corrientes. Bueno, después se hace el estudio técnico y se rompe el tercer intercambiador. Rompiendo el tercer loop, ¿sí? Que el tercer loop es uno de los más complejos, porque fíjense que es de acá a acá, así, 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 así y así. Es bastante más complejo. Bueno, y está el cálculo de cómo se rompe. Se saca un intercambiador, y fíjense que sacan el intercambiador, perdón. Bien, sacaron el intercambiador, sacan este, que es un cooler, y se distribuye
se saca y no hay violación. O sea, no se movió más nada. Sacaron un intercambiador y no tuvieron ningún movimiento. O sea que entre la opción 3 y la 2, perdieron un intercambiador y no redistribuyeron energía ni gastaron de más. Es buen negocio. Si lo necesitaran a la alternativa, si le da mejor la alternativa 3 que la 1, seguramente le va a dar mejor que la 2. Bueno, hacen el estudio técnico y después viene la parte de... bueno, acá hay una alternativa adicional. Para que la vean. Que es otra forma de romper. Se puede romper desde otro ángulo y da también. Yo si quieren se los subo a se los voy a subir, les voy a subir otros que son mucho más simples. Pero bueno, les quería mostrar el más complejo de todos, que realmente es complejo. Para que ustedes lo tengan, lo analicen, no sé si van a hacer todos los ejercicios, agarren alguno, pero que lo analicen. Este es el caso más, de los que tenemos, es el caso más difícil, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, tiene una split, tiene 3 loop, hay que romper, viola la temperatura, hay que levantar las violaciones, o sea, esto que parece así simple, lleva un montón de tiempo, ¿no? Les digo para que lo sepan, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y cómo lo ven? ¿Complicado o simple? ¿Cómo lo ven? ¿Qué ven? Está duro, profe, está duro. ¿Cómo? Está duro. Y sí, y bienvenidos a ingeniería, muchachos y chicas. Es así. Pero es lo lindo de es lo lindo para eso están estudiando, para aprender cosas que no las hace cualquiera, ¿sí? Y está bueno, es duro, y va a ser un examen que usted va a requerir de ustedes. Yo se los dije de entrada que era un examen que requería mucho de ustedes. Y una materia que requiere mucho de ustedes. Pero bueno, como todo, deben haber tenido otras materias así que, o de distinta complejidad. Bueno, no sé si les queda claro, quieren que les explique alguna cosa más, hay algo que no entendieron de lo que les expliqué. Son un curso muy callado. ¿Cuánto tiempo? No tengo idea de cuánto tiempo lo vamos a hacer durar, eso va a ser dependiendo de la complejidad de los ejercicios que hagan. ¿Sí? Brenda les va a comunicar el horario del parcial. Entiendo que va a ser las 19 o las 16. 18 y 19. Pero va a ser así. Sí. Traten de tener buena conexión. Eso jode muchísimo cuando hay un parcial porque tenés que sacar datos, si se te cae, no podés subir, se complica. Traten de estar lo más... yo sé que es jodido y algunos no tienen mucha facilidad, digamos, pero traten de tener una buena conexión, de buscarse un lugar donde puedan tener una buena conexión. Es sumamente importante. Tengan todo a mano, porque, a ver, la variable en estos exámenes suele ser el tiempo, ¿sí? Tenés que ir rápido, tenés que ser rápido, es decir, rápido me refiero, no van a tener tiempo para pensar, a ver cómo se hace, no es esa la variable, digamos. Porque nosotros lo que estamos tratando de hacer es hacer exámenes de manera de que estén hechos de tal forma que les resulte difícil copiarse, porque es una necesidad, no son exámenes grupales. Aunque en la modalidad que tienen, por ahí puede darse para el grupo. Entonces vamos a tratar de que no sea tan fácil. No sé si lo logramos, pero no lo vamos a lograr, pero vamos a hacer nuestro esfuerzo para que ustedes tengan. Y los ejercicios son de la modalidad de tecnología, o sea, son ejercicios que hay que pensar. No tirado así, tú hacelo, vamos, sino, como les decía, o no están todos los datos, o hay algunos datos, o están de más datos,
que hay que elegir los datos. Los planteos son planteos prácticos, de situaciones concretas, con lo cual que hay que la idea es esa, que ustedes, sacar de ustedes lo que puedan ustedes entender y razonar. Bueno, esa es un poco la idea. Esperemos que les vaya muy bien. Esperemos que sí. Realmente a nosotros no nos interesa aplazar gente, nos interesa que aprendan. Y juzgamos ese aprendizaje. Así que también sean lo más claros posible. Dejen clara cuál es la conclusión, cuál es el resultado, cuáles son las decisiones que tomaron. Es muy importante para nosotros para entender bien qué están queriendo hacer, porque como yo les dije, estos ejercicios, dependiendo del camino que elijan, pueden variar en sus resultados. Como nosotros no vamos a tomar el resultado como una medida concluyente, es decir, no vamos a tomar el resultado para que ustedes, si da 2,3 y no me dio 2,3 está mal, no va a ser así. Con lo cual, cada decisión que ustedes tomen y por qué lo hacen, es importante para saber su concepto, cómo están, a dónde viene, por qué eligieron un intercambiador de tantos pasos, un intercambiador de tal largo. En función de eso, nos sirve también para corregir, porque si no es lo mismo que no pongan nada, que yo tenga que interpretar lo que quisieron poner, que pongan cuál es el fundamento de su trabajo. ¿Se entiende? Eso es sumamente importante, sumamente importante. Así que pongan todo lo que puedan acerca de las decisiones que toman, y bueno, traten de hacer el examen de la mejor forma que ustedes puedan, tratando de interpretar la realidad lo mejor que puedan. Bien, no sé si queda algo más, si quieren alguna duda más. ¿Nada? Bueno, si no queda más nada, nos vemos en el parcial. ¿Sí? El día miércoles seguramente Brenda va a dar una clase de consultas, si puedo me sumo. ¿Sí? Ya le voy a preguntar a ella si podemos hacer algún horario que pueda yo asistir. Y hacemos un Zoom compartido. Y de paso saca las dudas, si es que tengan dudas, si no, no. Bueno, no tienen dudas. Entonces, bueno, esperemos que les vaya muy bien, les deseo mucho contracción al estudio y que les vaya muy bien. Y bueno, cualquier cosa que necesiten que les surja, tienen dos caminos, Brenda o mí, y a su vez pueden mandar por mail, sin problema. Así que bueno, no sé, si no queda más nada, cortamos acá, y bueno, nos estamos viendo ya o el miércoles o ya directamente para el parcial. Bueno, no sé si hay algo más, si no, bueno, cortamos acá. Bueno, aquellos que estén trabajando, les deseo un feliz día del trabajador, y aquellos que no trabajan, pero van a festejarlo con sus familias. Dice, ingeniero del ejercicio, bien. Si se los dio, Brenda, sí entran. Sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Entra todo lo que se dio. Entra todo lo que se dio. Redes también entra. No son muchos temas tampoco. Bueno, comparativamente con el segundo parcial no son muchos temas. Así que bueno. ¿Algo más? Bueno, buen fin de semana, espero que la pasen bien. Feliz Día del Trabajador a quienes lo sean, y a los que no, denle saludos a sus padres o a sus familiares. Hasta luego, nos vemos. Chao. Chao, profe, buen fin de. Buen fin de.